Yo creo que Feijóo está a 2 entrevistas más de decir que la Tierra es plana y que las vacunas matan. Yo creo que solo le queda abrazar un último mandamiento de Vox, que es el de la teoría del gran reemplazo. Todos los demás ya los ha abrazado. Esto por un lado. Por otro, lo que confirma que Feijóo se haya sumado hoy a la teoría de Aznar sobre un presunto fraude electoral es que en el Partido Popular no hay dos almas. Hay una y está muy amalgamada, ¿no? Quiero decir que Ayuso, Feijóo, Aznar, Tellado, no hay distinción, ni siquiera matices. O sea, ya las formas con las que habla incluso el presidente del Partido Popular se asemejan bastantes a las de su portavoz parlamentario, que es el paradigma de la zafiedad en política. Y luego hay una tercera cuestión. Yo creo que hay que tener mucho cuajo y muy poca vergüenza para hablar de fraude electoral o de posible fraude electoral cuando hay una sentencia sobre Gürtel que puso negro sobre blanco que el Partido Popular se financió de forma ilegal durante 30 años, lo cual quiere decir que fue dopado a cada una de las convocatorias electorales que hubo en esos 30 años. Sinceramente no sé a dónde quiere llegar el Partido Popular, imagino que es al electorado de Vox, pero es probable que esta estrategia lo que haga sea alimentar más el voto de Vox y no el del Partido Popular, porque desde luego si esto es lo que Feijóo entiende por centralidad, no sé cómo lo puede explicar. Javier Pérez Royo nos pide la palabra y es que si no se va. Javier Pérez Royo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Es que estaba escuchando... No, es que, vamos a ver, sí. A mí me gustaría hacer una intervención sobre las elecciones y la adulteración de elecciones y el señor Aznar, porque ese es un problema que aparece en el sistema electoral español por primera vez cuando Aznar concurre a las elecciones en 1989. Antes no se habían impugnado nunca resultados electorales. En las elecciones de 1989, que son las primeras de Aznar, se impugnaron las elecciones y se anularon en Murcia, en Pontevedra y en Melilla. Esas impugnaciones que se hicieron por las audiencias provinciales fueron recurridas y el Tribunal Constitucional anuló las sentencias de Murcia y de Pontevedra y confirmó la de Melilla. Se repitieron las elecciones en Melilla, pero no en ninguna de las otras. Entonces, Felipe González presentó una cuestión de confianza, para que los diputados de Pontevedra y de Murcia pudieran participar en la investidura del presidente del gobierno, que no lo habían podido hacer. La primera vez que aparece Aznar. Pero es que en el 93... en la noche electoral, nada menos que Ruiz Gallardón y Javier Arenas estuvieron sosteniendo en la televisión que se estaba dando un pucherazo y que si el PSOE ganaba las elecciones era como consecuencia de un pucherazo. Y se tuvieron que tragar esas palabras. Ya. Es decir... Pero Javier, perdóname, ¿se impugnaron la primera vez por iniciativa de José María Aznar y los suyos? ¿O cómo fue? Claro, fueron iniciativas del Partido Popular. Los que impugnaron las elecciones. Las elecciones en Murcia, en Pontevedra y en Melilla. Y entonces se anularon las elecciones y el Tribunal Constitucional anuló las decisiones de las audiencias provinciales de Murcia y entonces, ¿qué estás queriendo decir? ¿Que tiene mal perder o que José María Aznar? Hombre, quiero decir que desde que está Aznar, el Partido Popular solo acepta el resultado electoral cuando gana, pero no acepta nunca cuando pierde. Le pasó eso, después aceptó en el 96, a pesar de todas las dificultades que hubo, en el 2000 y en el 2004 vuelve otra vez a impugnarla, la primera que gana con lo de la guerra de Irak y con todo, cuando fue la barbaridad que ellos intentaron hacer de atribuir el atentado a ETA para intentar ganar las elecciones y reteniendo la información. Es decir, ellos han hecho, y luego lo han hecho con Sánchez, al que le han negado la legitimidad desde el primer momento. Es decir, Aznar
desde que Aznar entra en el terreno electoral, solamente el Partido Popular acepta las elecciones cuando las gana el Partido Popular y no las acepta cuando las pierde. Es decir, no es una anécdota, es una categoría, es algo que se produce sistemáticamente por parte del Partido Popular. Por lo tanto, y esto está ahí, nada más que hay que ir a mirarlo. 1989, la primera vez, nunca se había producido antes y no se ha producido tampoco después, Tampoco se produce después. El sistema electoral español es un sistema que está muy bien estructurado y que realmente resulta muy difícil que se pueda cometer un pucherazo electoral. No se ha producido. La única vez fue en 1989, que fue curiosamente la primera vez que apareció. Queda claro. Y es la primera vez, que los obispos se posicionan en una situación como esta y decir, elecciones, que haya elecciones, que participe ya el pueblo, que vaya a votar. La primera vez, yo diría, en lo que a elecciones se refiere, sí. En lo que a elecciones se refiere, sí. En lo que es a la participación política, no. Ha habido una participación muy intensa durante los años de Zapatero como presidente del gobierno, y entonces ahí sí hubo, y en el tema del matrimonio homosexual, por ejemplo, pues tuvieron una participación muy activa, muy intensa. En materia con el aborto también han tenido intervenciones, pero realmente en materia electoral no se habían metido hasta ahora los obispos, ¿no? Pero eso, lo que pasa es que es muy importante lo de los obispos, porque los obispos es la Iglesia, no los obispos, la Iglesia es el instrumento de movilización de la derecha española. Llevamos contra Sánchez, se han hecho ya 6 manifestaciones por parte de las derechas españolas y todas han sido un fracaso, la última la que más. ¿Por qué? Porque la derecha española no estábamos con el Papa Francisco en Roma y entonces la derecha española no participaba. Y cuando no participa la derecha española, pues la movilización es muy reducida, es muchísimo menor que cuando participa la derecha española. Esto es algo que viene desde que empezó, desde siempre. Desde toda la historia constitucional española, pero sobre todo desde la historia democrática. Es decir, en la legislatura de la Segunda República, entre el 31 y el 33, es la movilización de la derecha española, de la Iglesia española, la que permitió realmente que la derecha ganara las elecciones en el 33 y después tuvo toda la importancia que tuvo en la movilización del 36 y en lo que fue la construcción de la guerra civil y la calificación como cruzada y la carta de los obispos españoles en relación con el levantamiento nacional, ¿no?, de que entonces se llamaba, ¿no?, por parte del general Franco. Entonces, la Iglesia española es el instrumento de movilización de la derecha española y cuando la Iglesia no participa en la operación, las derechas no tienen la movilización que consiguen cuando participan. Bueno, pues dicho queda, Javier Pérez Royo quería participar, quería decir esto y dicho queda. Bastante desastrosa, situación política, bueno, para algunos están de feria ya, están ahí tirando cohetes, pero un poquito catastrófica y un poquito coñazo. Van a sacar un WhatsApp diario, pues vamos a estar de aquí hasta dentro de 4 años, no sé en qué deriva. Si hubieran hecho esto con la Gürtel, pues todavía estábamos con el capítulo 1, pero bueno, a mal tiempo buena cara. ¿Qué opinión le merece el ataque de Estados Unidos a Irán? Pues esto es una muestra más de que el imperio sigue exactamente igual. A ver, el bombardeo es un paso más, ¿no? Pero no hay que olvidar que Biden estaba en la misma posición. Premios de la cultura comprometida, también Carlos Bardem, que estaba entre los reconocidos esta mañana, del actor. Hay mucha gente que apoya opciones ultraderechistas, gente joven, quizás porque nunca conocieron lo que fue el franquismo. Es importante hacer desde la cultura un posicionamiento claro contra el fascismo, contra el franquismo, contra los discursos de odio. José María Aznar. Sí. Es un señor que debía estar sentado en el Tribunal Internacional de la Haya por crímenes de guerra. Es un señor que le dijo a este país que los muertos de Atocha los había producido ETA, cuando sabía perfectamente que no era así, por no perder unas elecciones. Él sí intentó manipular las elecciones. Es un señor que tuvo a todos los ministros de su gobierno encausados o en la cárcel. Lo que diga José María Aznar, a cualquier persona decente de este país, de izquierda o de derecha, le debería entrar por este oído y salirle por este. ¿Qué le parece el ataque de Estados Unidos a Irán? Pues una atrocidad.
un individuo como Donald Trump, que es un tipo, es un chalado, evidentemente, pues no podemos esperar nada sensato de ahí. Soy José María Aznar, yo no puedo perder unas elecciones y si las pierdo, seguro que alguien ha hecho trampa. ¿Esto es Aznar o esto es estrategia del PP, cuestionar la limpieza del proceso democrático? En el año 93 también Aznar perdió las elecciones porque se las habían robado. Perdió las elecciones ante Felipe González porque las habían robado. Salió Javier Arenas Bocanegra, haciendo honor a su apellido, en televisión diciendo que las elecciones habían sido robadas. Unos días después empezaron a rectificar, que es lo que hacen siempre. Primero tiran la mano de que me han robado las elecciones y después, ante la evidencia de que aquí nadie ha robado nada y tenemos un proceso electoral blindado, tienen que recular. ¿Qué pasó después del intento de José María Aznar de mentirnos y engañarnos para alterar el resultado electoral? Recuerda la primera legislatura de Zapatero. También el atentado había sido para trampear las elecciones, para robarles las elecciones. ¿Qué pasó en el año 23 durante las elecciones municipales y después durante las elecciones generales? También las sospechas, el mito del voto por correo, que alguien como Alberto Núñez Feijóo, que ha sido director general de Correos y sabe cómo funciona el voto por correo, se apunte a ese bulo, solo puede indicar dos cosas. Una, o no tiene margen de autonomía y tiene que seguir o decir lo que le dicen, o dos, tiene muy mala fe. Y el objetivo final de toda esta estrategia, de este patrón, que insisto es histórico, es el de siempre: deslegitimar al rival, deslegitimar al adversario político. En Estados Unidos escuchamos esto, y cuando uno no gana las elecciones, lo que se producen son disturbios. Ese es el peligro de este tipo de discursos, que cuando pierdes las elecciones y la acusación es que te las has robado, el ir contra las instituciones, el ir contra el sistema, el ir contra la democracia, el ir contra el que ha ganado las elecciones no es un golpe ni una subversión de la democracia, es un acto de pura legítima defensa por parte de quienes creen que el sistema es suyo, que las elecciones son suyas. Esto es un delirio, no vale todo. Y además sigo afirmando que esta estrategia del señor Feijóo le va a hacer que jamás llegue a la Moncloa. No va a llegar jamás. No se llega a la Moncloa desde la extrema derecha. Yo en mi país, en Galicia, sí he vivido lo que denuncia hoy el señor Feijóo. ¿Se acuerdan ustedes? En Galicia votaban los vivos y los muertos. Y esto que digo yo no es una hipérbole, es una realidad. En Galicia, tanto con el señor Fraga cuanto con el señor Feijóo, votaban los vivos y los muertos. Acuérdense aquello, ustedes, del carretaje. Yo misma, mi organización, ha interpuesto acciones penales, acuérdense, por aquel pleito en el que votaban personas incapaces. Por tanto, el señor Feijóo sí habla de algo que a él conoce muy bien en Galicia, pero basta ya. Y yo, de verdad, sinceramente, hago un llamamiento a todos los demócratas de nuestro país. Salgamos a defender la democracia, basta ya. No vale todo en política, no vale todo. Lo digo honestamente. Lo que ha hecho hoy el señor Feijóo, haciendo seguidismo de quien manda en el Partido Popular, que no tenemos ninguna duda, es el señor Aznar, es muy grave. Pero esta afirmación que ha hecho hoy el señor Feijóo, que por cierto, antes señalaba Jesús, yo voy a recordar la pieza separada que venía de Galicia en la Gürtel. Recuerden, porque estuvimos personados en esa causa. Y había una pieza separada que venía de Galicia específicamente. Hablo de la financiación irregular del Partido Popular. Entonces, cuidado con lo que estamos haciendo. No vale todo en democracia. Y efectivamente, si el señor Feijóo va por esta línea, no va a llegar jamás a la Moncloa.